Tocaba ya para ganar la pitanza, medio dormido como sus compañeros, sin fe, sin emulación, apenas conservando un poco de cariño melancólico y de respeto supersticioso a la buena música, a la antigua, despreciando las novedades que traían las compañías de algunos años a aquella parte. Allí estaban también el antiguo Figle, don Romualdo, calvo, digno, de gran panza, en la catedral chirimía, en todo lo profano Figle, casi una gloria provincial. Todo el pueblo, hasta los sordos, reconocían que era maravilloso lo que hacía con su extraño instrumento aquel hombre. Le hacía llorar, reír, hasta casi toser, pues a pesar de tanta fama, la fuerza del tiempo, el desgaste de la admiración habían echado sobre la celebridad de don Romualdo una capa espesa de indiferencia pública. Bien conocía él que sus paisanos, sin poner un momento en duda su grandeza, se habían cansado de admirarle. Sobrellevaba esas contrariedades ineludibles con una melancolía filosófica y taciturna. Seguía tocando con el esmero de siempre, aunque ya en vano. En resumidas cuentas, estaba triste, desengañado, ni más ni menos que su compañero Secades. Él, sin ilusiones, de vuelta ya de la gloria, yacía en el mismo surco de resignación fría y amarga en que se había acostado Secades, camino de la celebridad. Todo era igual. No haber subido al templo de la fama y estar de vuelta, a pesar de contarse entre aquellos respetables profesores estas y otras notabilidades, la orquesta sonaba como los tornillos de una máquina sin aceite. Los instrumentos de cuerda estaban asmáticos, sonaban a la madera, como sabe la sidra al barril. Los de bronce estaban estridentes, sin compasión. Bastaba uno de aquellos serpentones para derribar todas las fortificaciones de 5 Jericós. Afortunadamente, el público filarmónico oía la orquesta como quien oye llover. Emma entró en el salón después de ejecutado el primer número del programa. Atrajo la atención por dos cosas: por su vestido carísimo y llamativo y por venir colgada del brazo del alemán, del ingeniero Körner, un hombre gordo, alto, encarnado, los ojos de niño llorón, azules, claros, muy hundidos. Parecía un gran cerdo, muy bien criado, bueno para la matanza, y era un hombre muy espiritual, enamorado de Mozart y de los destinos de Prusia. Hablaba español como si estuviera inventando una lengua con palabras casi castellanas y giros cuasi alemanes. Era un soñador, pero capaz de llevar una fábrica en la punta de cada dedo, y como contable, como él decía, nadie le ponía el pie delante. Sabía de todo, despreciaba a los españoles disimulándolo, idolatraba a su hija Marta y venía a hacerse rico. Detrás de esta pareja entraron también del brazo Marta Körner y Bonis. Le seguía de cerca, solo, don Juan Nepomuceno, que parecía haberse azogado por las patillas que semejaban pura plata. Marta Körner era una rubia de 28 años, muy fresca, llena de grasa barnizada de morbidez y suavidad. Su principal mérito físico eran sus carnes, pero ella buscaba ante todo la gracia de la expresión y la profundidad y distinción de las ideas y sentimientos. Hablaba siempre del corazón, llevándose la mano, que era un prodigio, al palpitante seno, que era toda una obra de fábrica del nácar más puro. Atribuía el subsuelo de aquella accidentada naturaleza a los verdaderos tesoros de su persona, pero los inteligentes, Nepomuceno entre ellos, estimaban en más el derecho de superficie. Marta disentía de su padre en sus amores musicales, estaba por Beethoven. En lo que estaban de acuerdo era en la necesidad imprescindible de hacer una fortuna, o media, o más no poder. Körner había venido directamente de Sajonia a dirigir una fábrica de fundición, establecida por un industrial al pie de unas minas de hierro, en la región más montañosa de la provincia, allá hacia donde tenían sus guaridas los Valcarcel, pobres y huraños. El primo Sebastián, algo más comunicativo, que iba y venía de la ciudad a la montaña, fue quien presentó al señor Körner a Nepomuceno. Al principio el alemán y su hija vivieron en los vericuetos sin pensar en que a pocas leguas había una ciudad que podía recordarles remotamente la civilización y cultura que dejaban en su tierra, aunque rodeados, como decía Sebastián, de todas las comodidades que podían ser arrastradas casi con grúa hasta las alturas en que moraban. Los alemanes vivían al baldeano, por lo que toca a sus relaciones sociales. Empezaron a aprender español en el dialecto del país, oscuro y corrompido,
todo su espiritualismo se iba embotando, y por más que procuraban mantener el fuego sagrado de la idealidad a fuerza de sonatas clásicas tocadas por Marta en un piano de cola, y a fuerza de libros y periódicos ilustrados que su padre hacía traer de Alemania, ello era que el medio ambiente los invadía y transformaba. El desdén con que al principio miraron y trataron a la gente tosca, en medio de la que tenían que vivir, se fue cambiando insensiblemente en curiosidad. Llegó a ser interés, imitación, emulación, y el orgullo ya no consintió en despreciar, sino en deslumbrar. Körner quiso lucirse entre montañeses rudos, y como allí no le valían sus habilidades de diletante, de varias artes y lector sentimental, tuvo que aprovechar otras cualidades más apreciables en aquella tierra, como verbigracia, la gran fortaleza y capacidad de su estómago. No se le comenzó a tener en tanto como él quería hasta que corrió por uno y otro consejo montañés la noticia verdadera de que en una apuesta con un capataz de las minas le había dejado el alemán al español en la 2,5 de huevos fritos, mientras él, Körner, llegaba a tragarse las 2 docenas muy holgadamente y ponía remate a la hazaña engulléndose 2 besugos. Esto era otra cosa. Y los que habían permanecido indiferentes ante las guerras gloriosas del gran Federico, de que Körner se envanecía como si fuera nieto del ilustre monarca, los que oían hablar de Goethe y de Heine y de Hegel como quien oye llover, llegaron a reconocer el glorioso porvenir de la raza que criaba tan buenos estómagos. Añádase a esto que el ingeniero jugaba a los bolos con singular destreza y con una fuerza de muchos caballos, o por lo menos de 2 o 3 aldeanos de aquellos. Con esta y otras análogas cualidades consiguió ganar las simpatías y hasta la admiración, porque había llegado a suspirar de veras. Pero este género de gloria acabó por cansarle, y sobre todo le repugnó al cabo por el peligro que vio al fin patente de convertirse en un oso metafísico y filarmónico, pero oso, en un atatrol de carne y hueso. Engordaba demasiado. Olvidaba sus meditaciones trascendentales, y sus gustos sencillos, fácilmente satisfechos con la vida montañesa, le apartaban de los complicados planes de medro y vida regalada que había traído de su país. Además, en la fábrica de la montaña, aunque bien pagado, considerado y satisfecho en punto a comodidades materiales, pues tenía buena casa, gajes y comodidades materiales, al fin no prosperaba, no podía hacerse rico. Ensayó el proyecto de convertirse en socio industrial, pero se dio ante las dificultades que el propietario a solapo le fue poniendo. Con esto se le agrió el humor y comenzó a desear con mucha fuerza salir de aquella vida troglodítica, hacerse valer más y poner al alcance de la demanda la honesta oferta de los encantos cada vez más exuberantes de su hija Marta, por la cual iban también pasando los años, pero inútilmente, allá en los montes. Sin dejar la fábrica, con pretexto de su servicio, Körner menudeó sus visitas a la capital, a casa de algún negocio que le pareciera de más porvenir que el de allá arriba, y en uno de estos viajes fue cuando el primo Sebastián la hizo trabar conocimiento con Nepomuceno. El alemán, que era sagaz y hombre de mundo, comprendió pronto cuál era el papel del hacendista en casa de su sobrina. Vio claramente que allí había dinero, y que este dinero se iba por la posta, y que la dirección de la corriente de aquel río de plata era, o él no entendía de corrientes, camino del bolsillo de Nepomuceno, aunque con grandes pérdidas y derivaciones, en una delta de despilfarros que iban a enriquecer el caudal de modistas, comerciantes de telas, sombrereros, joyas, sin contar con las tiendas de ultramarinos, confiterías, mercados de caza y pesca, etcétera, etcétera. Körner comenzó a marear a Nepomuceno, persuadiéndole primero de que él, Nepomuceno, tenía un verdadero talento de contable. Era un Necker oscurecido, ocioso. Con otro horizonte brillaría como estrella de primera magnitud en el cielo de la administración y de la hacienda. En conciencia, según Körner, estaba Nepomuceno obligado a dar a tales facultades un empleo más digno de ellas que la simple mayordomía a que, en suma, estaba limitado. Mas era en interés de la ruinosa casa Valcarcel, que por lo visto iba a menos por la culpa de los despilfarros de Emma y los gastos secretos de su marido. Debía Nepomuceno poner aquel todavía sano capital a parir, a producir algo más que el irrisorio tanto por ciento de la renta territorial. Tanto foro, tanta cacería atómica, eran cosas ridículas. Sun corda, all right, desemmochemos. Venga este stock a la industria y hablaremos. A esta clase de argumentos se añadían por vía de adorno, aperitivo y complemento otros de carácter general, verbigracia,
lo atrasada que estaba España. A pesar de la riqueza del suelo y el subsuelo, en concepto de Körner, tenían la culpa la Inquisición y los Borbones, y después el mal ejercicio del régimen constitucional, que ya de por sí no era bueno. Con este motivo se lamentaba de la general decadencia española, y hasta llegaba a hablarle a Nepomuceno del probable renacimiento del Teatro Nacional si todos hacían lo que a él le aconsejaba, poner en movimiento los capitales, sacar partido de los tesoros de la tierra. No sabía Körner que Nepomuceno ignoraba que hubiéramos tenido en otros siglos un teatro tan admirable, y así, por este lado, poco habría sacado de él. Pero lo que no hizo en su ánimo la idea patriótica de contribuir al renacimiento del espíritu nacional mediante el movimiento industrial bien dirigido, lo hicieron los ojos, y más eficazmente las carnes de Marta, que poseían una virtud magnética sobre los sentidos de Nepomuceno. La primera vez que la vio, en la primera visita que hizo a Körner, con motivo de enseñarle ciertos planos y un presupuesto de una fábrica de productos químicos, gran proyecto del alemán, la primera vez que la vio se quedó con la boca abierta, pasmado, sintiendo en la garganta hormigueos y en todo su cuerpo una súbita juventud que no había tenido propiamente hablando en toda su vida. Aquellas eran las carnes que él había soñado. Estaban en la escalera porque Marta le había abierto la puerta. Ella, muy mal vestida, desaliñada, pero aún más llamativa y seductora cuanto menos trapos discretos la cubrían. Nepomuceno la tomó por criada, subió, saludó a Körner y a los pocos minutos, sintiendo absoluta necesidad de volver a aquella chica, dijo: «Si me hiciera usted el favor de mandar servirme un poco de agua». El plan de Nepomuceno fue quitarle a aquella doméstica a Körner y ponerle casa, y aunque fuera casarse con ella, tenía que ser suya. ¡Qué ojos, qué carnes! Se relamía pensando que iba a verla otra vez, que iba a entrar con un vaso de agua, pero el agua lo trajo una verdadera fregona. Hasta el día siguiente no supo Nepomuceno que su dulce tormento era Marta, en persona. Le dio a Sebastián señas de la divinidad y era Marta. Una semana después, la hija de Körner cantaba al piano una sentimental canción, un líder titulado Bergsemeinich, no me olvides, que no era el de Goethe, sino mucho más meloso, y al dedicárselo con la mirada expresiva y los gestos lánguidos al administrador de las plateadas patillas, le dejaba para siempre rendido sus encantos, y le hacía copartícipe de aquellos sentimientos del Sehnsucht que él, Nepomuceno, no sospechaba que existieran. Por aquellos días tuvo don Juan ocasión de enterarse de quién era Fausto y del pacto que había hecho con el demonio, y adquirió la noción de Margarita, rubia, pobremente vestida, con los ojos humillados y con un cántaro debajo del brazo, camino de la fuente. Margarita era su Marta, aquella señorita tan gruesa, tan blanca, tan fina de cutis y tan espiritual, que le había revelado en pocas horas un mundo nuevo, el de los amores reconcentrados y poéticos. Él quería ser Fausto para rejuvenecerse, sin vender el alma al diablo, no por nada, sino porque el diablo no aceptaría el contrato. Tampoco pensó en teñirse las patillas, sino en sobredorarlas, es decir, en dejar adivinar a los Körner que no en vano ni de balde se era ministro de Hacienda en casa de los Valcarcel años y más años. Tardó poco tiempo el alemán en comprender el efecto que había producido su hija en el árbitro de las rentas de Emma, y de una en otra conferencia acerca de la proyectada fábrica de productos químicos le fue metiendo en casa. Nepomuceno ya no podía pasar el día sin su correspondiente sesión de planos y presupuestos. Körner colocaba en su despacho, pues aunque vivían interinamente en la ciudad, tenían casa puesta, pero casa que era de la empresa de la montaña, colocaba sobre la mesa de trabajo, hecha de un gran tablero, unos libros enormes de comercio llenos de cálculos y partidas imaginarias, de una especie de novela de contabilidad que él había imaginado. Nepomuceno, a pesar de sus conocimientos y experiencias en cuentas complicadas y oscuras, se quedaba sin entender palabra. Al lado de aquellos libros que parecían los del coro del Escorial, extendía Körner sus planos pintados primorosamente en papel tela. Allí ya tenía algo que admirar Nepomuceno espontáneamente, pues supo que la misma Marta ayudaba a su padre a trazar aquellas rayas gordas que parecían el arco iris. Muchas veces la señorita de la casa asistía a las conferencias de su padre como en calidad de ayudante, y arrollaba y desarrollaba planos y ponía los finísimos dedos sobre los puntos en que había que estudiar.
y con estos y otros motivos pasaba y repasaba 100 veces junto a Nepomuceno y le rozaba con sus vestidos y hasta le hacía sentir en ocasiones, por descuido, el peso dulcísimo pero abrumador de su cuerpo. En fin, le mareaba, le enloquecía, y el tío de Emma no podía vivir ya sin aquellas confidencias económicos técnicas acerca de la fábrica de productos químicos.